les bendiga. Doy muchas gracias a Dios porque Dios nos permite tener nuevamente comunión a través de este medio. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Y bueno, mis oraciones es que el Señor nos siga guardando de todo mal. Estos días para nosotros como familia han sido un poco complicados. Entiendo, hermanos, que la situación que estamos viviendo, pues la verdad sí es muy difícil. Pero bueno, agradecemos a Dios porque siempre Dios nos está guardando, nos está ayudando. Pero en estos días, hermanos, Dios nos llevó, hermanos, a acompañar a algunos de nuestros familiares, ya que un ser querido falleció y pues tuvimos que acompañarlos para sepultar el cuerpo. Y bueno, también el no poder asistir al cumpleaños de una de nuestras tías, que gracias a Dios, Dios le permitió cumplir 100 años, pues esto es un poquito complicado, pero le agradecemos a Dios porque Dios siempre es fiel, hermanos. Dios es bueno y dice la Escritura que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Pero a través de todas estas dificultades nosotros tenemos que seguir adelante y no perder el rumbo. Y cuando yo veo esto, pienso, hermanos, en lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde el escritor de los Hebreos da instrucciones a los hermanos para que ellos no perdieran el rumbo, a pesar de las circunstancias que estaban pasando. Desafortunadamente, todas las circunstancias que estaban viviendo los hermanos hebreos estaban siendo tentados a regresar a las prácticas de su antigua religión y abandonar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es preocupante, hermanos, esto es preocupante, pero yo quisiera que en esta mañana pudiésemos ver la importancia de no perder el rumbo. Ya tenemos las instrucciones necesarias, no hay que descuidarlas porque podemos sufrir serias consecuencias. Cuando yo leí este pasaje de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, recordaba una experiencia que tuvimos cuando viajábamos a Tuzamapan de Galeana, a la Sierra Norte de Puebla. En uno de nuestros viajes misioneros íbamos entrando a una ciudad que se llama Zacapuazcla y había una desviación para no entrar a la ciudad. Y entonces nosotros nos desviamos, pero el camino que deberíamos tomar estaba muy cercano de la desviación. Pero nosotros nos seguimos derecho y ya casi llegando a una comunidad, pues dije, no, estamos mal, vamos muy mal en el rumbo. Y preguntamos y nos dijeron, no hombre, ya se pasaron bastante, tienen que regresarse y casi está a unos cuantos metros de donde se desviaron, ahí inmediatamente está la carretera que deben de tomar. Y bueno, nos regresamos, gracias a Dios nos regresamos. Puedo decir pues que perdimos en cierta manera el tiempo y también dinero, ¿verdad? Porque se gastó un poquito más de gasolina. ¿Qué podemos decir? Pues ¿qué ganamos? Bueno, ganamos experiencia, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar que todo esto, hermanos, no es tan trascendental con respecto a lo que estaban enfrentando los hermanos hebreos. Los hermanos hebreos estaban corriendo un peligro, hermanos, de abandonar la fe en nuestro Señor Jesucristo y sufrir consecuencias y consecuencias eternas. Pero el escritor, hermanos, le enseña qué es lo que deberían de hacer ellos para no perder el rumbo del mensaje de la salvación de Dios. Y yo puedo ver en las escrituras, hermanos, en primer lugar, dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 2.1, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Entonces, para no perder el rumbo, hermanos, en primer lugar tenemos que prestar más atención al mensaje que hemos escuchado. En el caso de los hermanos hebreos, ellos debían de prestar más atención al mensaje que habían oído. Necesitaban poner más atención a dicho mensaje, porque era de suma importancia para su vida. Y pregunto, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenían que poner mucha atención al mensaje? Porque siempre existen distractores que impiden que nosotros escuchemos con atención el mensaje de Dios. Y cuando yo veo esto, pienso en la parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, que está ahí en Mateo capítulo 13, que posteriormente tú puedes leerla con calma. Y pensaba en eso, en la parábola de este sembrador y de los diferentes tipos de terreno que narra nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en esa parábola de Mateo capítulo 13, en primer lugar, encontramos el que oye el mensaje, pero tiene una mente cerrada.
Eso impide que nosotros, el mensaje de Dios esté en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una mente cerrada. ¿Te acuerdas de este ejemplo? El Señor cuenta acerca de que esa semilla cayó junto al camino. Pero Jesús enseña que este tipo de semillas o este tipo de personas son los que oyen el mensaje, pero no lo entienden. Entonces viene el malo y quita el mensaje de su corazón. Y cuando yo pienso en este ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo, pienso, normalmente el camino, la tierra que es un camino, como es transitado por muchas personas, entonces está duro. Y por eso Jesús habla acerca de que cuando nosotros tenemos una mente cerrada, y no permitimos que el mensaje de Dios entre en nuestra vida, pues hace que perdamos el rumbo. Las personas de mente cerrada normalmente están escuchando el mensaje X, ¿verdad? Están escuchando el mensaje, pero ellos están pensando en cómo refutar lo que piensa la otra persona, porque tienen una mente cerrada, en lugar de tratar de comprender o entender el mensaje que se escucha. Por eso esto hace que nosotros no escuchemos con mucha atención, cuando nosotros tenemos una mente cerrada. Pero Jesús menciona otro ejemplo, el que oye el mensaje pero de una manera superficial. Este es el que no profundiza el mensaje, lo recibe con gozo, dice la Escritura, pero cuando llega la aflicción o la prueba por causa del mensaje, desiste de él. Nuestro Señor Jesús lo presenta en la parábola del sembrador como la semilla que cayó en pedregales, que no tiene profundidad de raíz y que al salir el sol quema la planta. Entonces, este es otro distractor para no escuchar con atención el mensaje del Señor. El Señor Jesús en la misma parábola cuenta otro ejemplo. Es el que oye el mensaje, pero con una mente preocupada. Es muy complicado cuando nosotros estamos escuchando algún mensaje y estamos pensando en nuestras preocupaciones. Es muy complicado que ese mensaje entre a nuestra vida. Las preocupaciones de la vida hacen que se ahogue el mensaje, así como la semilla que cayó entre espinos. Dice el Señor que nació, pero al crecer pudieron más los espinos e impidieron que esta planta se desarrollara. Lo mismo pasa con la mente preocupada. Está tan concentrada en sus preocupaciones, en sus necesidades, que no escucha claramente la voz de Dios o el mensaje del Señor. Pero es importante que nosotros pongamos mucha atención al mensaje. Al menos el escritor de Hebreos es lo que le dice a los hermanos. Pongan mucha atención a ese mensaje que han escuchado. Entonces, para no perder el rumbo, hay que poner mucha atención al mensaje de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo lugar, el mensaje es verdadero. Esto es muy importante. Dice Hebreos capítulo 2, versículos del 3 al 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron nos lo confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué es verdadero el mensaje de nuestra salvación? Bueno, dice la Escritura que es verdadero el mensaje en primer lugar porque fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anunció este mensaje de la salvación, este mensaje del Evangelio. Y mira, Lucas capítulo 8, versículos número 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjate, Jesús predicaba el Evangelio del reino. Hace algunos días vi una entrevista de un pastor que le hizo a una jovencita que trabaja en un ministerio y que tiene que ver con la enseñanza. Y una de las preguntas que le hizo a esta joven, el pastor dijo que era el Evangelio, que le diera una explicación acerca de lo que era el Evangelio. Bueno, la jovencita
hábilmente enseñó, ¿verdad?, acerca de que el Evangelio son las buenas noticias del Señor, son buenas noticias, y bueno, dio otra explicación más. Esto me llevó a qué? A que yo pudiese, dije, es cierto, vamos a ver más qué dice la Escritura acerca de lo que es el Evangelio. Y entonces cuando yo fui a las Escrituras y empecé a estudiar un poquito más acerca del Evangelio, fui y llegué a este pasaje de Hechos, capítulo 13, versículo 32. Y cuando yo llego a este pasaje, de verdad, Dios habló a mi vida en este pasaje con respecto a lo que es el Evangelio. Fíjate, dice Hechos 13:32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Cuando el apóstol Pablo en su viaje misionero llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga en un día de reposo o en un día sábado. Y dice la Escritura, y les anunciaron el Evangelio de la promesa que se les había dado a sus padres, que Dios les iba a enviar un Salvador, lo iba a redimir de sus pecados, y no precisamente como ellos pensaban acerca del Imperio Romano, no. Y Jesús mismo, dice el escritor de los Hebreos, proclamó este mensaje. Este pasaje de Hechos 13:32 nos dice que ellos anunciaban el Evangelio de la promesa que el Señor les había dado a sus padres, al pueblo de Israel. Esa es una grande promesa. O sea, Jesucristo es el Evangelio mismo del Señor. Es la buena noticia para todo el pueblo de Israel. Y si tú ves el contexto de este pasaje de Hechos 13:32, te vas a dar cuenta cómo reedifica el tabernáculo de David, cómo reedifica todo esto. O sea, Jesucristo es la buena noticia de Dios. Entonces, ¿por qué es verdadero el Evangelio? ¿Por qué es verdadero el Evangelio, hermanos? Porque Jesús mismo predicó este Evangelio. El mensaje es verdadero no solamente porque Jesucristo proclamó el Evangelio, sino que el escritor de Hebreos dice que el mensaje es verdadero porque los que oyeron este mensaje de salvación les confirmaron que era verdad. Dice Hechos, capítulo 16, versículo 16, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Te das cuenta a través de este pasaje que nos enseña Lucas? Dice que estando en Filipos, esta mujer esclava por medio del espíritu de adivinación, daba muchas ganancias a sus amos. Y cuando esta mujer vio a Pablo y a sus acompañantes, y entre ellos el médico Lucas, dice que reconocía que estos hombres anunciaban el evangelio de la salvación o del camino de la salvación. Así que los apóstoles, los discípulos del Señor confirmaban el mensaje del evangelio. Y por eso dice el escritor de Hebreos, el mensaje es verdadero, porque es proclamado por nuestro Señor Jesucristo, y además los que oyeron este mensaje de salvación les confirmaron que era verdad. Ellos les confirmaron que era verdad. Pero ¿por qué es el mensaje verdadero? Otra de las cosas es porque Dios ratificó el testimonio de esta salvación. Lo ratificó, dice el escritor de Hebreos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios confirmó a Jesús como el Mesías por medio de prodigios y señales, y así como también la validez de su evangelio, la validez de su enseñanza. Entonces, te das cuenta, tres personas hablaron acerca del mensaje del evangelio, y por eso, dice el escritor de Hebreos, es verdadero. El escritor de Hebreos por eso menciona con una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos rechazar la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos nosotros rechazar esta salvación que ha sido proclamada por nuestro Señor Jesucristo, que ha sido confirmada, hermanos, que era verdad por medio de sus discípulos o por medio de sus apóstoles, y que ha sido ratificada a través del testimonio de muchas obras que Dios permitió que se hicieran en esta proclamación del Evangelio. Es importante que no rechacemos, hermanos. Si nosotros rechazamos, dice Juan, que entonces permanece el enojo de Dios sobre nosotros. No podemos nosotros menospreciar este mensaje de salvación que hemos escuchado. Y bueno, los hermanos de los hebreos no podían ellos descuidar esta salvación que ya tenían en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, no. Lo que estoy diciendo es que si hay peligros de que nosotros podamos desviarnos de lo que hemos escuchado, de lo que hemos creído. Y entonces el escritor de Hebreos está diciendo, mira, afírmate en lo que has escuchado porque es verdad. La salvación que tienes es verdad en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos este rumbo al no poner atención al mensaje, este mensaje del Evangelio, que es un mensaje verdadero? Pues hay consecuencias, es lo que dice el escritor de Hebreos. Hay consecuencias, y consecuencias eternas si tú rechazas esta salvación tan grande. Dice Hebreos capítulo 2, versículos del 2 al 3, parte A. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Dice la Nueva Versión Internacional. Hay una consecuencia al rechazar el mensaje de salvación. Recibiremos el castigo de Dios. Y el castigo de Dios es estar separado por toda una eternidad de su presencia. Esto, hermanos, el Señor no quiere para ninguno de nosotros. Por eso no perdamos el rumbo. Estemos atentos, hermanos, al mensaje de salvación que hemos escuchado. Hay que profundizarnos en ese mensaje. El mensaje es verdadero. Porque, hermanos, hay consecuencias. Pero dice el Señor ahí en Ezequiel 18:23, dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo, dice la Nueva Versión Internacional. No le complace, según Ezequiel, no le complace a Dios la muerte del malvado. Lo que Dios espera es que todos nosotros nos arrepientamos de nuestros pecados, nos volvamos a Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso Dios nos ha dejado instrucciones precisas a través de su palabra para no perder el rumbo. Dice Juan 10:10, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice la Nueva Versión Internacional. Nuestra elección de aceptar la salvación de Dios es nuestra, de verdad, es nuestra. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo a favor de nosotros. En nosotros está el rechazar este mensaje de salvación o tomarlo para nuestra vida. Hay castigo, si tú rechazas la salvación del Señor, hay un castigo eterno. Estar separado por toda una eternidad de la presencia de Dios. Dios no quiere que tú tomes una mala decisión y pierdas el rumbo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios está a favor de nosotros, no importando las circunstancias por las que pasemos. No pierdas el rumbo. Ahí está el mensaje del Señor. Es claro para cada uno de nosotros. Sigamos las instrucciones del Señor. De verdad, Él quiere lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, porque sabemos que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. A veces, Señor, cuando las cosas no marchan bien en la vida, somos tentados a apartarnos o a perder el rumbo, Señor, del mensaje de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así como les estaba pasando a los hermanos hebreos, que ellos, Señor, por todas las dificultades que estaban atravesando por causa del mensaje,
estaban siendo apartados a volverse a las prácticas de su antigua religión, Señor. Mostrando con ello, Señor, la duda acerca del mensaje de Jesucristo. Pero Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer en esta verdad, a no perder el rumbo, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias por este tiempo de comunión y de oración unos con otros. Guárdanos en el hueco de tu mano. Por Jesús. Amén.